A fin de dar curso a lo solicitado por el expediente 4862, debemos declarar esta sesión de urgencia y de interés público. ¿Votamos? Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Por secretaría se van a leer las tablas acordadas en legislativa. Expediente 4821 del 2022. Expediente 4856 del 2022. Expediente 4855 del 2022. Pasamos a votar las tablas. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Dictamen de comisión para tratamiento en próxima sesión. Expediente 4821 del 2022. Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto Ordenanza Preparatoria. Referencia. Reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, creado por el Decreto número 264 del 2020, ratificado por la Ley 15.174, complementado por el artículo 56 de la Ley 15.310 y la Resolución número 55 del 2022 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, por la suma de pesos 96.500.000, con la firma de los concejales Casco, Franco, González, Sánchez y Pablo Leimic. Tiene la palabra el concejal Casco. Señora Presidenta, señoras y señores concejales, público presente, esto que estamos presentando se trata de la reprogramación del fondo que nos otorgó en su momento el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para tratar de sobrellevar esta catástrofe que fue el COVID para todo el mundo, ¿no? Son 96,5 millones de pesos, pagaderos en 18 cuotas. Lo que estamos planteando es la posibilidad de pagarlo más adelante, el año que viene, o en todo caso, si en su momento el gobierno determina que no haya que devolverlo, bueno, que así sea. Se hizo muchísimo con este fondo, la verdad que como se nos había caído la recaudación en su momento, teníamos muchas necesidades de infraestructura, de personal, incluso necesidades económicas del municipio, así que la verdad que en su momento vino muy bien. Ahora, aparentemente estamos ya saliendo del COVID, de esta pandemia. Sin embargo, estamos viendo que otra vez estamos con complicaciones por el COVID, están creciendo los casos. Hoy tenemos ya 3 internados acá en San Pedro por COVID, así que bueno, esto en su momento nos sirvió muchísimo, pero no hay que aflojar. No hay que aflojar, sigamos cuidándonos, porque la verdad que no es algo para tomar a la ligera. Hablando de COVID, también quiero destacar que ya cierra el vacunatorio. La verdad que han hecho un laburo excelente estos años. Creo que mañana cierra el vacunatorio. Bueno, quería expresar mi gratitud con los pibes que han trabajado ahí, con las enfermeras, con el personal médico municipal, que la verdad que le han puesto la cara y el hombro y el cuerpo para que todos podamos estar vacunados hoy en día como estamos. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la doctora Basso. Buenas tardes, señora Presidenta, señores concejales y a todos los presentes. Bueno, en principio estamos hablando de la reprogramación de la deuda de 96.500.000 pesos otorgada por el Gobierno de la provincia en el marco de la emergencia sanitaria, como ya se ha manifestado con anterioridad. Me gustaría resaltar un par de cuestiones. Acabo de escuchar al concejal Casco que manifiesta que esto se pagaría más adelante, o el año que viene, o tal vez se verá. Evidentemente la lectura que han hecho de la ordenanza es bastante deficiente, señora Presidenta, porque acá dice que el plazo de gracia es hasta el 1 de diciembre del 2022, con lo cual deberíamos pagar este mes la primera cuota. Y otra cuestión que no advertimos es que se hayan reservado las partidas presupuestarias para hacer frente al pago de esa suma, o por lo menos de las primeras cuotas o de la cuota correspondiente a diciembre. Específicamente, solicito permiso para leer. El artículo 4 de la ordenanza dice: el Departamento Ejecutivo preverá
en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender la cancelación total de la reprogramación de deudas municipales generadas en el marco de las normas detalladas en el artículo 1. El año pasado, a través de la ordenanza 6528, se aprobó en esas condiciones, a pesar de que no había sido tenida en cuenta la partida, en la creencia de que, bueno, se podría llegar a solucionar el tema, se podía llegar a condonar la deuda, que es lo que nos informó el secretario de Economía. Estamos ya terminando el 2022, la deuda no ha sido condonada. A mí me parece que sería importante que el intendente realice las gestiones pertinentes, atinentes a conseguir la condonación de la deuda y no seguir pateando para adelante una deuda así en forma indefinida. Máxime, cuando vemos que los considerandos de la ordenanza dice claramente, es un copy-pega del anterior, y dice claramente, como es de público conocimiento, la situación de pandemia aún no ha cesado, así como tampoco la continuidad de las circunstancias que dieron origen a la toma de la deuda, lo cual evidentemente no es cierto, porque acá el concejal acaba de manifestar que cierra el vacunatorio. Entonces, no estamos en las mismas condiciones que dice la ordenanza que estaríamos. Y aún así, otra cuestión a tener en cuenta es que no se ha reducido el gasto fiscal. Hemos podido ver en el presupuesto presentado, en los primeros esbozos que hemos hecho del presupuesto que ha sido presentado, que no se redujo el gasto fiscal, sino todo lo contrario, que aumentó la planta de personal. Entonces, estamos en condiciones de aumentar el gasto público, pero no estamos en condiciones de afrontar las deudas contraídas. Con lo cual, no me parece responsable de nuestra parte votar en forma afirmativa esta reprogramación. Y quiero hacer una acotación. No hablemos de readecuación presupuestaria, por favor, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la friolera de 86.500.000 pesos. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Casco. Bueno, la verdad, felicito la intención, ¿no es cierto?, de pagar las deudas afrontadas así tan ligeramente, ¿no es cierto? Si hubieran tenido la misma voluntad en años anteriores, posiblemente no estaríamos hoy como estamos. Bueno, pero para tener nosotros estamos defendiendo los intereses en este momento del gobierno municipal, ¿no es cierto? Estamos defendiendo los números, estamos defendiendo la economía de la municipalidad. Cuando se planteó este fondo, que este fondo lo mandó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el impacto sobre el presupuesto era del 4 y pico %. Hoy estamos... En ese momento el presupuesto creo que era de 2.200 millones, hoy tenemos un presupuesto bastante más y hoy este fondo, que lo mandó la provincia, afecta el 1%, a pagar en 18 cuotas. O sea, no sé por qué tanto apuro en cancelar deudas tienen ahora si no lo tuvieron antes. A ver, es una cuestión lógica. Si yo voy a comprar una zapatilla, las compro a contado, la tengo en cuotas sin intereses, ¿para qué me voy a andar complicando comprándola a contado? Es decir, tenemos la posibilidad de pagar, de devolver este fondo que nos da el Estado en 18 cuotas. No sé cuál es el objeto de salir corriendo a cancelarlo. La verdad que no, es algo que no entiendo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Basso. No se trata de salir corriendo a cancelar nada, se trata de cumplir las normas, nada más. Dice la ordenanza que debería estar prevista la partida y no está prevista la partida. Dice la ordenanza que estamos en el medio de una situación de pandemia y eso no es así. Dice la ordenanza que estamos hablando de una grave situación económica. El gobierno municipal dejó de lado lo que suscribió en el pacto fiscal, contrató, hay más de 100 personas en relación al año anterior de la planta de personal. Entonces, si vamos a despilfarrar, por lo menos despilfarremos, entre comillas, en pagar las deudas contraídas. Esa es la idea, nada más. Y no hablemos de pagar solamente deudas de algunos gobiernos y no de otros, porque también heredamos deuda interna millonaria
a la que también hemos tenido que hacer frente durante todos estos años. Me parece que no es cuestión de mirar para atrás, sino de mirar para adelante y decidir qué futuro queremos para nuestros hijos. Si queremos seguir endeudándonos día a día y seguir pagando deuda de gobiernos anteriores, o si queremos empezar a hacer las cosas bien. Tiene la palabra el concejal Casco. Bueno, convengamos que no fue únicamente el gobierno anterior el que dejó la deuda, ¿no es cierto? También venimos de un 2001, después venimos de un 2019, ¿no? Pero bueno, está bien que tengan la intención de pagar. Repito, ojalá hubieran tenido la misma intención antes de tomar esa semejante cantidad de guita que tenemos que pagar a futuro. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Gracias, señora presidenta, señores concejales, público presente. Me parece que hemos desviado la conversación hacia otro lugar, porque acá no estamos... Primero que si hay una deuda hay que honrarla. Y me parece que fuera de las discusiones de trasfondo político que se han planteado, me parece que estamos perdiendo cuál es el objetivo de estar o no estar de acuerdo con este expediente de la forma que se presentó. Me parece que solamente tenemos que hacer el reclamo o hacer la consulta de por qué no tuvo una partida asignada en el presupuesto, nada más. No es si corresponde o no corresponde, porque el año pasado estuvimos en la misma situación. Las deudas hay que honrarlas. Si el gobernador, como pasó el año pasado, después determina de que da una prórroga, bienvenido sea. Pero solamente me parece que lo que se ha tratado de exponer en este recinto es meramente la prolijidad de que si es una deuda contraída por el municipio, por más que después le dé una prórroga o condone el gobernador, o el que venga, me parece que lo que estamos pidiendo acá es otra cosa. Es solamente la prolijidad de que figure el fondo afectado en el presupuesto. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Gracias, señora presidenta, señores concejales, concejalas y a quienes se encuentran presentes en la sesión. Bueno, es un expediente que a mí me causó algunas cuestiones. Años anteriores lo he votado afirmativamente. Bueno, estaba en ejercicio del mandato cuando se contrajo este fondo especial. Es un fondo especial que creó la provincia ante esta catástrofe sanitaria. Ya por el diciembre del 2020 tuvimos que prorrogarlo, 18 cuotas, estos 96 millones y medio en 18 cuotas iguales y consecutivas, estamos hablando aproximadamente 5 millones y pico de pesos por mes que tendría que pagar el municipio. Y se fue prorrogando, 2021 también se prorrogó. La realidad es que el fondo de dinero se necesitaba, es una muy buena iniciativa del gobernador Kicillof que tuvo, pero también, no sin antes, lo voy a acompañar al expediente, pero no sin antes decir que es la última prórroga del expediente que voy a acompañar y creo que esta situación se debería regularizar, ya sea que no se... La idea es que hasta hoy ya tendríamos que estar, el municipio puede afrontar en diciembre los 5 millones y pico de la primer cuota, porque si nosotros avalamos esta prórroga, que yo la voy a acompañar, vuelvo a decir, ya tendríamos que pagar la primer cuota de la prórroga, del préstamo que nos dieron. La realidad es que hay que determinar una seguridad jurídica con respecto a esto. O la provincia no la va a cobrar a ningún municipio, o si el municipio la puede pagar. Si vamos al presupuesto, figura la deuda consolidada, pero no figura la partida presupuestaria adecuada para pagarlo. Puede ser que el intendente realmente realice las gestiones con el gobernador para ver si efectivamente este préstamo se va a pagar o no se va a pagar. Yo también soy de la idea de que las deudas hay que pagarlas. Obviamente hay muchas deudas injustas, pero las deudas nos han honrado que también hay que pagarlas. Y vuelvo a la anécdota que el concejal Casco utilizó. ¿Por qué pagar si nos dan en cuotas? La realidad es que siempre cuando a uno le dan dinero y si puede pagar al contado y no financiado, siempre hay un mejor precio. Cuando uno compra, hoy me crucé con proveedores municipales que me dicen que no están al día con sus cuentas desde el municipio. Entonces esto a mí también me hace preguntar cómo es la situación financiera del municipio. ¿El municipio dispone del dinero para devolver el préstamo o no? Vuelvo a decir, voy a acompañar este expediente, pero quiero que esta situación se regularice, que si la provincia decide no cobrar a los municipios porque fue un contexto sanitario complejo, que se regularice esta situación, porque así, sabiendo que se prorroga constantemente, es la última prórroga que voy a votar, no se puede seguir. Así que de este lado voy a acompañar, pero no sin antes hacer estas observaciones. Gracias.
Pasamos a votar. Por la afirmativa votamos 11 votos. Por la negativa, 7 votos. El proyecto de ordenanza queda aprobado. Expediente 4856 del 2022. Departamento Ejecutivo Municipal. Ordenanza Fiscal Ejercicio 2023. Con la firma de los concejales Casco, Franco, González y Pablo Bleimic. El siguiente expediente que vamos a tratar es la ordenanza impositiva, también del 2023. Yo les propongo, si ustedes, como todos los años, si ustedes no deciden lo contrario, de tratarlas en conjunto y luego las votamos por separado, ¿sí? Están en tratamiento los dos. Tiene la palabra el concejal González. Señora Presidenta, señores concejales, público presente, bueno, nos toca dar tratamiento a los dos proyectos, la fiscal impositiva que para el ejercicio próximo y que establece un aumento general de un 60%, digo general porque hay algunas particularidades que están por encima de ese porcentaje, pero la gran cantidad de tasas y derechos van a quedar por encima del 60%. Voy a aclarar cuáles son las que van a estar que van a aumentar en mayor porcentaje, que es la del estacionamiento medido, que esa viene de que hace unos años no se viene ajustando el valor, entonces en este ejercicio se ajusta el valor. Después una que es muy característica, que es muy específica, que es lo que tiene que ver con el hospedaje y el ingreso al predio del tiro federal, el predio municipal, que eso va a tener un reajuste a partir del 1 de julio de un 100%, y eso tiene que ver con la manera de ir llevando el precio, el valor de este servicio o de este alojamiento, a acercarlo al valor de mercado, ya que quedó muy atrasado. Y algunas de las otras modificaciones que tiene es que en la tasa de seguridad e higiene se aumenta el monto mínimo de facturación, que siempre fue de 50 millones y ahora se establece que sea de 70 millones. Y siempre que hacemos el análisis siempre lo primero que hacemos es analizar los contextos en que se dan. Yo creo que este contexto general económico fue muy difícil, particularmente para todo el país y para todo el mundo. A nosotros también nos toca haberla pasado difícil. Creo que el crecimiento económico que se proyectaba para este año se dio, pero la presión de la inflación nos jugó en contra. Y creo que en ese mismo sentido el esfuerzo municipal está haciendo un esfuerzo muy grande al plantear un aumento del 60%. Si nosotros hacemos una comparativa regional, podemos ver cómo, igual que en el ejercicio 2022, el municipio de San Pedro es uno de los municipios que menos ha aumentado las tasas. Paso a describir algunos distritos. Ramallo plantea un aumento de tasa del 85%, Exaltación de la Cruz 70%, Arrecife 70%, San Nicolás 120%, Pergamino 80% y Varadero está hablando de algo cercano a un 80%. Por eso hago el análisis del 40% del 2022 y el 60% de este año, y también pongo en esta discusión lo que pasó hace muy pocos días en este recinto, donde se votó un plan de facilidades de pago, que en un momento se discutía sobre la generalidad del proyecto, y creo que detrás de estos dos aumentos que se dan, siendo uno de los distritos que menos aumento da, tiene que ver con un plan para la recuperación de los contribuyentes. Creo que a ese plan también se suma el plan de facilidades de pago. Y eso es lo que tenemos que ponernos como meta, ver cómo fortalecemos la autonomía municipal. Creo y estamos convencidos, y lo he hablado con algunos compañeros de acá del Consejo, que es una de las metas y deudas pendientes de los estados municipales, y cómo lo fortalecemos y cómo fortalecemos nuestra autonomía. Y para eso sabemos que no es un camino de un solo año, que es algo que debemos construir año a año, y creo, estoy totalmente convencido de que vamos hacia ese camino y que es lo que la gente necesita. Yo lo hablábamos
de que el municipio, el Estado municipal hoy tiene un protagonismo distinto al de años atrás. El Estado municipal establece políticas públicas más allá de lo que brindar el servicio del agua, brindar el servicio del alumbrado, brindar el servicio del barrido, brindar el servicio de limpieza. También es el actor principal de la territorialidad. Que las políticas públicas de género, que las políticas públicas de seguridad, que las políticas públicas de desarrollo social, que las políticas públicas de desarrollo humano puedan establecerse en el territorio y en la cercanía de la gente, es meramente gracias al esfuerzo de los estados municipales. Y creo en ese sentido que la importancia de seguir trabajando fuertemente en generar mayores herramientas para dar respuesta a los vecinos. Pero para generar esas herramientas y para generar esos recursos también tenemos que discutir de esto. Hoy la agenda de los municipios no se resume solamente en la prestación de servicios, sino va por mucho más. Y es por eso que desde este bloque estamos convencidos y sostenemos la necesidad de que el Estado municipal se siga fortaleciendo y siga mejorando para generar tanto mejor calidad de servicio como una respuesta más eficaz a la demanda de los vecinos y vecinas de San Pedro. Muchas gracias. Pasamos a votar entonces. Tiene la palabra el concejal Pelletier. Bien, gracias, señora presidenta. Pensé que iba a pedir la palabra a algún otro miembro de este cuerpo. Era solamente para redondear un poco la exposición del presidente del bloque oficialista. Y me parece que no solamente es obligación y función de quien ocupa un cargo, principalmente en el Ejecutivo Municipal, de fijar cuáles son sus políticas y cuáles son sus prioridades. Y me parece que, haciendo referencia a lo que decía recién el concejal González, que viendo la media de las localidades que rodean a San Pedro y el aumento que se van a votar o no en este recinto por el tema de las tasas, me parece que hay un par de temas que también tenemos que tener en cuenta y de los cuales nosotros, con resultados positivos o negativos, somos partícipes necesarios de lo que vaya a suceder a los ciudadanos de San Pedro en el próximo ejercicio. Me refiero que el concejal González habló de una moratoria para que todos los vecinos pudiéramos poner en condiciones nuestras tasas debido a lo que había sucedido durante la pandemia y la situación económica, que es muy grave. El 60% es muy poco con la inflación real, no la que nos marca el INDEC, sino del 90%, estamos hablando de casos puntuales de un 120%. Porque todos vamos a cargar combustible, todos vamos al almacén, al supermercado a hacer las compras, y hay artículos como los lácteos y un par más, frutas por más que sean estacionales, y los aumentos reales superan el 100%. Pero, ¿ante qué encrucijada nos encontramos hoy acá, fuera de los avatares de la economía, que nosotros somos también víctimas, si las cosas en política nacional no salieron como realmente se pensaban que iban a salir? ¿Qué respuesta nosotros le damos a los vecinos cuando en una reunión de hace 30 días se le dio curso a una solicitud y trámite rápido de la secretaría correspondiente para declarar la emergencia agropecuaria, con un informe detallado y preciso, porque tenemos la suerte de tener una estación experimental como INTA que nos dijo cuál era la situación real del campo en este momento y qué era lo que iba a pasar, qué perspectiva había para el año que va a entrar? Y realmente me parece que el gobierno municipal, y como dice un amigo mío, si viene de arriba hasta un rayo agarro, tuvo la posibilidad de ser beneficiado con un montón de obras como asfalto, vivienda, próximamente la repavimentación de una ruta, jardines de infantes, escuela técnica de oficios. Me parece que tendríamos que habernos sentado, no oficialismo y oposición, porque me parece que ahí es donde nos estamos equivocando, para ver qué correspondía o qué podíamos hacer por el vecino que está en una emergencia agropecuaria y se tiene que, por más que nos resulte un muy buen precio, el 60% del red vial, un comerciante
que estuvo 2 meses cerrado, por más que se condonó en ese momento el pago, o sea, se dejó de cobrar seguridad e higiene. Hoy no nos olvidemos que aparte de la inflación, termina el semestre y a uno tiene que hablar, a lo mejor suena un poco chocante, pero como autorreferencial, pero por ejemplo los que alquilamos para tener un comercio, estamos en el cierre del año, por consiguiente estamos negociando cuál va a ser el ajuste de los alquileres. Estamos hablando de arriba de un 70%. Entonces no solamente es el 60% que vamos a tener que padecer quienes tenemos un comercio como realmente base de gastos fijos que vamos a tener que afrontar en el próximo ejercicio. Yo pienso que lo que hubiera correspondido es ver de qué forma todos podíamos hacer un esfuerzo extraordinario para saber lo que nos va a pasar, y no es porque sea tremendista, porque a mí no me interesa si que al gobernador le vaya mal y al presidente tampoco, porque estoy viviendo acá. Vivo en San Pedro, que es provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tengo una familia, tengo 4 hijos, y lo que sí me preocupa es que ver cómo está la situación planteada hoy, lo único que me están diciendo durante este tiempo, y si voy a aprovechar el hecho de que soy sobrino de españoles para sacar la ciudadanía, y si esto sigue así, directamente poder ir a buscar un horizonte a otro país. Es de locos, es de locos. Pienso que acá me siento realmente fracasado en el sentido de que no nos pongamos a poner de acuerdo y decir, muchachos, el 60% está bien, contra un 120 nos parece un precio bárbaro, pero realmente la gente va a poder hacer frente a lo que nos está pasando. Donde vemos que realmente la arveja, vamos a hablar del campo, porque acá hablamos del campo y están pensando que si tienen una Toyota nueva, acá no somos Cargill, esto no es de Calva, acá estamos hablando de pequeños productores. Tuvimos una reunión en la liga donde había viveristas, pequeños productores, y están hablando de la arveja se perdió, la soja no se pudo sembrar, maíz de primera, de soja de primera tampoco, maíz se perdió porque no había piso. Pequeños productores, viveristas, pequeños productores, quienes siembran batata, no pudieron sacar los plantines y hacer surco porque no permitía hacer surco porque no había tierra. Entonces, ¿qué panorama le vamos a pintar o le vamos a proponer para sobrellevar un año que, como si fuera poco, un año electoral, y es donde se rompen toda la barrera, ¿no es cierto?, para que todo el mundo, a pesar de la situación, pueda tener un año relativamente llevadero? ¿Somos optimistas? El gobierno nacional es optimista, que calcula la inflación del año próximo en un 60%. Vamos a ser realistas. El otro día estábamos quitando los goles del Mundial y nos aumentaron el 4% de combustible. Entonces, ¿cómo van a hacer realmente si nosotros, en una población como la que tenemos, 18 miembros de un cuerpo, teniendo un ejecutivo en el que nosotros hemos tenido la posibilidad de ser parte, y hoy, por contingencias de la política, estamos de la vereda de enfrente, no tenemos la suficiente grandeza para sentarnos en una mesa y ver qué mano le podemos dar a los vecinos? Pero claro, o sea, uno lo que piensa que es bueno, cuando las cosas salen bien, están los aplausos, y voy a ser literal, por más que no suene muy decoroso, pero por otro lado, cuando las cosas no salen bien, los miembros de este cuerpo estamos para la puteada. ¿Y quieren que les diga la verdad? Tienen razón. Tienen razón. Si vamos a tener por un lado un montón de obras que son súper importantes, porque se han venido haciendo en los últimos años, realmente San Pedro ha cambiado, pero hay muchas deudas que todavía tenemos con la ciudadanía. Hace 8 meses en este recinto planteé el problema que íbamos a tener con el agua. Entonces me parece que lo que tenemos que fijar, señora, son las prioridades. Lo dijimos, lo dije y no me pongo contento de haber tenido razón. En ese momento era una obra que no alcanzaba a salir 20 millones de pesos y está arriba de los 55. Y hoy estamos padeciendo lo que en julio nos parecía una tontería, de que no tenemos presión de agua. Entonces, ¿de qué calidad de vida le vamos a hablar a la gente? Se abre la canilla y le sale una gota. ¿Por qué? Porque la hora sale 55. Lo volvimos a plantear cuando en este recinto se trató el tema del Fondo de Obra Pública Comunitaria. Yo lo planteé, me acuerdo. Tendríamos que ir a los archivos. ¿En qué se iba a usar ese dinero, ese fondo? ¿Por qué no se priorizaban cuáles eran las obras que realmente necesitaba la gente para mejorarle la calidad de vida? ¿A quién no le gusta tener asfalto en buenas condiciones en la vereda? Si eso también es justicia social. Tener
Cloacas, ahora, señores, si por un lado nos vemos beneficiados con un plan de obra, nosotros, ¿qué ponemos para que el vecino pueda sobrellevar el año que viene? Un funcionario, mi modesta opinión, señora presidenta, no está solamente para tramitar, que me parece que es muy importante alguna obra, beneficiar a los vecinos con un plan de vivienda después de 20 y pico de años, pero también tiene que ser lo suficientemente generoso para, entre todas las voces que están representadas en este cuerpo, busquemos qué es lo mejor para cada uno de los ciudadanos que viven en nuestra ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Presidenta, bueno, señores concejales, concejales, y vio concejal Pelletier, hay funcionarios que no funcionan, evidentemente, y hay algunos que no atienden a los vecinos, eso es lo peor. Se lo he hecho saber al intendente también. Bueno, a ver, voy a sostener desde este bloque Frente de Todos, Convicción y Coherencia, los mismos fundamentos por una cuestión, valga la redundancia, de convicción y coherencia, que he sostenido en la ordenanza, en la sesión preparatoria del año 2021. No voy a hacer acompañamiento de la ordenanza impositiva. En esta ocasión solamente voy a enunciar 3 fundamentos por los cuales no voy a hacer y voy a explayarme luego en lo que es la Asamblea de Mayores Contribuyentes. El primer fundamento por el cual este bloque no vota la ordenanza impositiva del 60% de aumento de tasas municipales lo he titulado Falta de escucha y falta de voluntad. A fines del año 2021, cuando se analizó la ordenanza impositiva 2022, se acercaron unas propuestas por parte de este bloque, todavía no era un bloque independiente, pero sí una concejal en ejercicio, y tuve en cuenta algunos criterios que no me parecían justos a la hora de cobrar las tasas, a los porcentajes de tasas y los tipos de tasas que hay a los contribuyentes. Tenían que ver sobre todo con la evaluación fiscal, si correspondía por una cuestión de equidad tributaria, de proporcionalidad y de justicia social, cobrarle a una propiedad que tiene una evaluación fiscal alta, lo mismo el porcentaje de aumento que una propiedad que está en las 2 primeras categorías de evaluación fiscal. Y yo me pregunto, ¿no? Y si tiene una evaluación fiscal alta, recordemos que tanto el ABL como servicios sanitarios se toma en cuenta ese criterio en categorías para luego aplicar los aumentos, no en porcentajes. Significa una evaluación fiscal alta, ¿qué significa? ¿Qué toma en cuenta una evaluación fiscal alta? La provincia cuando CONARVA revalúa, ¿qué toma en cuenta? Y toma en cuenta el valor de la edificación, el valor real que tiene la edificación. Lo leo con su permiso porque hoy lo busqué y estoy investigando. El valor económico que tiene ese inmueble, según la ubicación geográfica que tiene, según la incidencia comercial que tiene, según la calidad que tiene esa vivienda y otras características. Entonces no me parece justo en esta cuestión que aumente el mismo porcentaje de la tasa municipal respecto a la categoría de menor valuación fiscal que la categoría de mayor valuación fiscal. Esa es una de las observaciones. No han escuchado, porque han parecido interesantes, y con total humildad lo digo, hay concejales con los cuales hemos compartido, del oficialismo, que hemos compartido la Comisión de Presupuesto, lo veo acá a Matías, lo veo a Juan Cruz, que han dicho, son interesantes las propuestas, pero a la hora de los papeles, cuando llegó la nueva ordenanza impositiva, hicieron caso omiso a las distintas propuestas que se han hecho. Ese es uno de los fundamentos. El segundo fundamento tiene que ver que no solo hablamos del 60% del aumento de tasas. El gobierno de Salazar, padre, Salazar hijo, primero con el PRO, ahora con el Frente de Todos, ha sido uno de los gobiernos que más ha aumentado las tasas en la historia de San Pedro. ¿Sí? Más se han aumentado las tasas. Cualquier persona que alquila, antes no se cobraban las tasas en los alquileres. Desde el 2016, que fue, allá dimos el debate, porque esta es el séptimo tratamiento que en caso de mi persona tiene respecto a la ordenanza impositiva. Cuando en el 2016 se hizo ese gran aumento de tasas, que no solo se subieron las categorías, sino sobre las categorías se subieron los porcentajes, que en paz descanse Sánchez Negrete, que hemos estado discutiendo mucho de este tema, bien, hemos dado las discusiones profundas que con Titín Treyes también a la cabeza. Las tasas se cobran en los alquileres ahora, en los contratos, te las cobran a las tasas. La realidad es que hablamos de tasa, un impuesto, es un tributo vinculado porque hay una contraprestación del Estado, pero hasta el día de ayer estamos recibiendo constantes quejas, y en eso comparto con usted que tengo diferencias, concejal Pelletier, pero en eso estoy de acuerdo, el tema del agua. Ayer veíamos que no hay agua. La realidad es que hay gente mayor que tenía que consumir agua, higienizarse ayer con los grados de calor que hay, que no hay agua. En cierto sector de la ciudad no hay agua, no hay presión de agua. Ya mamá me dijo hoy a las 2 de la tarde no había agua en ciertas zonas de San Pedro, cuando paga el contribuyente la tasa.
Entonces vemos hacia dónde tenemos que planificar el dinero, si cloacas, agua, ver hacia dónde tenemos que dirigir la gestión. Esa es otra cosa, no se están prestando los servicios como se corresponden. Y segundo, los índices de cobrabilidad de las tasas municipales que informó Rodríguez, estamos hablando en un 51% la tasa de ABL, estamos hablando de un 52, 53% la de servicios sanitarios. Evidentemente esto demuestra algo. ¿Quién no está pagando estos aumentos constantes? ¿Quién no está pagando? Porque sé que hay vecinos, y vuelvo a traer el debate de la moratoria. Obviamente que las moratorias sirven, pero moratorias con ciertas condiciones, no moratorias abiertas donde los vivos siempre se benefician, que esa es otra opinión. La realidad es que en estas condiciones así, había otras tasas para hacer reajuste, estaba la tasa de publicidad y propaganda, que se han acercado otras propuestas de otros bloques. No han tomado ninguna de estas consideraciones. Y hablaron de autonomía, que lo voy a dejar para hablar de en la Asamblea Contribuyente, lo que es la palabra autonomía, la eficiencia y la eficacia de lo que es una gestión municipal. La verdad es que en estas condiciones así, yo esta ordenanza impositiva no la voy a acompañar y bueno, daré el debate bien en la Asamblea de Contribuyentes, pero en esta ocasión esos son los fundamentos por los cuales no voy a acompañar la ordenanza. Tiene la palabra el doctor Donati. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los concejales y al público que nos acompaña. Bueno, se han dicho distintas miradas. Lo primero que quisiera aclarar que, al igual que la concejal Sánchez, este bloque se va a explayar sobre algunas tasas y cuestiones en particular. En el caso de aprobarse en el día de hoy la ordenanza fiscal e impositiva, todo indica que sí, por la mayoría oficialista, lo hará en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. No obstante, corresponde que argumentemos algunas líneas respecto de la posición que tenemos sobre las nuevas ordenanzas que fijan las tasas, derechos y contribuciones y los montos de ellas. En primer lugar, para aclarar y para ir un poco en línea con el sentido común, es lógico que los municipios, cualquiera sea el signo político que representen, porque administrar y los números no tienen ideología en sentido puro, requieran ajustes en función de poder brindar servicios atendiendo a la altísima inflación que está teniendo la Argentina, que es la más alta por lo menos de los últimos 30 años. Por lo tanto, algún ajuste siempre es razonable que suceda. El tema es la razonabilidad de los ajustes y desde dónde partimos para decir que es alto o bajo el porcentaje. Aquí se mencionaron ajustes en localidades vecinas, pero también hay que decir que las tasas en San Pedro son elevadas respecto de otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Ya vienen con un costo alto, sobre todo producto de la reforma, con la que tampoco coincidí en su momento, que mencionaba la concejal Sánchez, del 2016, donde se modificaron los criterios de cómo se establecen las tasas, o algunas de ellas, lo que implicó una suba muy abrupta de las mismas, y en los últimos años vienen teniendo una suba acumulada que hace que hoy una suma del 60% a las tasas que ya tenemos las vuelven realmente elevadas. No sé si han sacado la cuenta, pero van a quedar tasas muy elevadas. Oportunamente, y pensando que un ajuste se podía hacer en el ejercicio para el 2022, en esta asamblea, en la asamblea anterior, en 2021, se autorizó un aumento del 40%, pero también dijimos desde este bloque que era de alguna manera un límite al que el municipio podía llegar con estos aumentos, que no podíamos seguir ajustando siempre en función de la inflación puntos más arriba o puntos más abajo, porque un Estado, un municipio no es una empresa que tiene que recuperar rentabilidad en función de la inflación. No es Arcor poniendo el precio de los alimentos, la inflación es tanto, tengo que poner tanto. Cuando uno diseña políticas públicas, por supuesto que tiene que ver los costos que tiene en los servicios que presta, y las tasas son servicios que se prestan. Pero también está el ejercicio del gobierno para determinar en qué condiciones la población puede sostener esos aumentos para moldar la inflación. ¿Puede la población? Si la cobrabilidad hasta acá fue del 50%, yo creo que con un aumento del 60% ahora va a bajar la cobrabilidad, con lo cual se vuelve inviable. O, desde nuestra perspectiva, va a generar una inviabilidad en la cobrabilidad.
Es decir, ¿es posible que los municipios encuentren mecanismos donde no necesiten aumentar tanto las tasas? Y el concejal González dice, la estamos aumentando menos que en otros municipios, pero en otros municipios son bastante más baratas. Y si así fuera, venimos en una seguidilla de aumentos que complica al contribuyente y al vecino el cumplimiento. La cobrabilidad que indica el secretario de Hacienda en la reunión de la Comisión de Presupuesto lo indica, es un número objetivo. La mitad de la gente no paga las tasas, no puede pagarlas, no construimos ciudadanía, lo dijimos en la ordenanza que se aprobó aquí, que no acompañamos por las razones que se adujeron en su momento de la moratoria. No pudimos construir ciudadanía porque no ponemos a las personas en posibilidad de pagar. ¿Puede un municipio recomponer su situación económica atendiendo a que la inflación es del 100%, pero que solo algunos gremios alcanzan esa recomposición salarial y que, por ejemplo, la economía informal no llega ni remotamente a recuperar lo que pierde con la inflación? No lo digo yo, lo dice un sector del Frente de Todos, que dice con toda claridad, porque yo escucho a todos los dirigentes políticos porque uno se debe nutrir de todas las opiniones en un sistema democrático, que los salarios no alcanzan a la inflación. Los salarios no están alcanzando la inflación, están quedando muy lejos y algunos, como los sectores informales, están perdiendo por goleada. Claramente esa gente va a seguir sin pagar las tasas, o si las podía pagar no las va a pagar. Esta es una realidad que tenemos que atender cuando hacemos un análisis de cuánto vamos a aumentar. Ahora, los recursos hacen falta porque son servicios que se prestan. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, podríamos pensar en la austeridad con la que manejo los recursos del Estado. Siempre hay más para reformular dónde gasto o dónde invierto. Y esto tiene que ver con el criterio de asignación de los recursos cuando se crea un presupuesto y cuando se ejecuta el gasto. Y ahí tendré que ver hasta dónde puedo poner los números de un municipio para, en un contexto tan difícil económico para vastos sectores de la población, no tener que seguir aumentando para poder cubrir esos gastos. Claro, eso requiere un enorme esfuerzo de gobernanza. No implica solamente decir esto es la inflación, vamos un poco menos, lo mandamos. Esto implica reformular cuáles son los criterios de asignación del gasto, cómo voy a gastar, cómo voy a invertir, cuánto puedo acá, cuánto no, y por lo tanto cuánto le voy a requerir a la población en ese esfuerzo. En este sentido, y no me quiero extender porque dije que nos vamos a extender en mayores contribuyentes, es importante otro concepto que se virtió acá, que es el de la autonomía municipal, que ha estado un poco en tema en estos días. Yo quisiera recordar que la autonomía, porque se dijo por ahí, solamente se puede lograr con la recaudación de las tasas. Lo primero que hay que decir es que la autonomía es un concepto primero político, institucional, de diseño institucional, y luego es económico-financiero. Está garantizado en la Constitución, en la reforma del 94, la autonomía de los municipios. La provincia de Buenos Aires, que también modificó su Constitución en el año 94, no incluyó la autonomía. Por lo tanto, los municipios somos casi delegaciones de la provincia. Esto es una realidad, es un atraso y una deuda que tiene la provincia de Buenos Aires con sus municipalidades. No así, por ejemplo, otras provincias del interior de todo tipo y signo político que han alcanzado la autonomía. ¿Qué implicaría esa autonomía? Que yo genere mi propia carta orgánica y que decida algunas cuestiones profundas que tienen que ver con mi estructura tributaria y con los recursos y cómo los asigno. Eso es lograr la autonomía. Ahora, yo voy a lograr la autonomía económica financiera, aún en las circunstancias en que no la tenemos legalmente, si yo hago un uso racional y eficiente de los recursos para no tener, como se anuncia para el año que viene, más del 70% del gasto del municipio en salarios. La masa salarial se come el 70%, ha llegado a ser del 80%, hasta lo venimos diciendo y criticando hace años. Y es un punto que va a haber que encontrar una solución. Pero la solución no es aumentar para recaudo más, para sigo pagando lo que sigo gastando y cada vez amplío más o no discuto cómo reasigno esos recursos. Ahí voy a tener autonomía municipal, como por ejemplo, ya que citamos municipios vecinos, San Nicolás tiene el 30% de todos sus recursos destinado al gasto en la masa salarial. Y esto no es una cuestión ideológica, tiene que ver con lo que pasaría en nuestra familia, en nuestra casa, en cualquier actividad pública o privada respecto de cómo lo administro si siempre estoy con la soga al cuello y por lo tanto luego requiero la asistencia del gobierno provincial que excede incluso la coparticipación que por ley nos corresponde porque no alcanzo a cumplir con las obligaciones.
En este caso con las obligaciones salariales, que una vez que los empleados están tomados, lógicamente esos trabajadores tienen derecho y tienen que cobrar sus salarios. Finalmente, y para realmente no extenderme, quería pensar en un último punto, y es si esta ordenanza fiscal impositiva que el año pasado hemos dicho en este mismo recinto, al finalizar la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que le íbamos a realizar las modificaciones que los tiempos implican, es una ordenanza, son estas ordenanzas y por su consecuencia el presupuesto, la hoja de ruta de la ciudad de San Pedro respecto de qué se plantea en su estrategia de políticas públicas y de desarrollo para una comunidad. ¿Cómo se genera actividad económica? ¿Cómo genera empleo? Estas ordenanzas fiscales impositivas son las mismas en tasas, derechos y contribuciones que hace años. ¿La realidad es la misma? ¿La actividad económica se genera de la misma forma? Este bloque ha presentado proyectos y propuestas que van en esa dirección. Por ejemplo, generando exenciones en actividades que fomenten otro tipo de actividad económica. Las industrias del conocimiento. No podemos seguir pensando al mundo del trabajo, porque es una cosa que se debate en todo el mundo y lo debaten aquí también los partidos políticos, de la misma manera que lo pensábamos hace 50 años, 30 o 20. Así como el presupuesto nacional indica el proyecto, la hoja de ruta de un gobierno, dónde impone los recursos, cómo asigna el gasto, cuál es el criterio de distribución de los recursos nacionales en la provincia de Buenos Aires. Nuestras leyes indican que es la ordenanza fiscal impositiva la clave, la columna vertebral de qué cobro, a quién no le cobro, pensando en cómo construyo las economías locales para luego hacer sustentable, sostenible el desarrollo de esas ciudades a partir de que sus municipalidades sean no un peso para la comunidad, sino un actor que favorezca el dinamismo de las fuerzas productivas. Porque si creemos en el desarrollo, creemos en el dinamismo de las fuerzas productivas. No estamos hablando de lo financiero o solamente de algunos sectores de la economía. Nosotros creemos profundamente en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero hay que alentarlas. Y estas ordenanzas son las que determinan a quién le cobro más y menos en función de qué quiero desalentar y qué quiero alentar. Eso tampoco aparece en estos proyectos de ordenanza que seguramente serán aprobados hoy y luego veremos qué sucede en la ordenanza de mayores contribuyentes. En síntesis, Presidenta, nosotros creemos que el aumento en estas condiciones y por lo expuesto termina siendo no viable. Creemos que de ninguna manera los aumentos resuelven el problema de la autonomía de las municipalidades y también pensamos que este diseño de ordenanzas no está pensando en la ciudad del futuro. Por lo tanto, no vamos a acompañar. Gracias. Bueno, vamos a empezar a votar. Vamos a votar el expediente 4856, que es la ordenanza fiscal, ¿sí? Por la afirmativa votamos 10 votos. Por la negativa, 8 votos. Queda aprobada la ordenanza fiscal. Ahora vamos con el expediente 4855, que es la preparatoria de la impositiva, ¿sí? Por la afirmativa votamos 10 votos, por la negativa 8 votos. Queda aprobada la ordenanza preparatoria, ¿sí? La presidencia va a llamar a Asamblea de Mayores Contribuyentes para el jueves 15 de este mes, ¿sí? Señores, sin más temas que tratar, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.